que no se ve. Cuando eso es un acto de fe, tú saludas por la fe. Amén. Y hermano, yo sé que Dios en su tiempo, lo que estamos haciendo ahora, yo se lo voy a decir a ustedes. ¿Se acuerdan que el domingo que todos nosotros estábamos? Y mira, ahí están los hermanos. Lo va a ver usted, hermano, porque es por la fe, no es por vista. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a meditar, hermanos, en la palabra de Dios. Y vamos a meditar, hermanos, acuérdense que, hermanos, en este día, en este día muchas personas están celebrando lo que es, digamos, el nacimiento de Jesús. Y yo quiero compartir con ustedes algo de esto, realidad, lo que dice la Escritura. Y para eso quiero llevar el libro de San Mateo, capítulo, hermanos, 2. Y vamos a ver ahí algunas cosas importantes, hermanos. Y lo que vamos a ver es que lo vamos a relacionarlo en la forma como, primeramente en la forma, hermanos, como Dios, hermanos, obra. De acuerdo a la Biblia, para entrar como una forma de introducción a esto, hermanos, ¿cómo estaba la condición del mundo cuando Jesús vino a la tierra? ¿Cómo estaba la condición de la gente cuando Jesús vino? De acuerdo a las Escrituras, hermanos, ¿por qué, hermanos, a Jesús lo odiaron cuando Él vino? Y de acuerdo a la Biblia, hermanos, ¿verdad? Antes de leer todo esto, de acuerdo a la Biblia, para que tengamos más sentido lo que vamos a hablar, ¿verdad? En la forma que podamos entender. Hermanos, de acuerdo a la Escritura dice que la gente, las tinieblas a ellos los gobernaba. O sea, porque dice la Escritura que Él vino a los suyos, pero el amor de la gente estaba más para las tinieblas. Dice que vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron porque amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, vamos a leer allí, dice allí el verso 1 del capítulo 2 del libro de Mateo. Cuando Jesús nació en Belén, ¿verdad? ¿verdad? Póngase de pie. Mateo 2, capítulo 2, verso 1. Lo encontraron, ¿verdad? 2:1 del libro de Mateo. Dice el texto: cuando nació Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los de los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. ¿Por qué? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Dice Herodes, entonces dijo, Herodes llamando en decreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, les dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios Todopoderoso, por este privilegio glorioso que me permites compartir con mis hermanos tu palabra, Dios. Yo te pido que nos reveles, que nos enseñes, que nos ministres, Señor, nos abras la luz del entendimiento de tu palabra, Señor Dios de los cielos, y seamos, Señor, ministrados por ella. Espíritu Santo, enséñanos y ministranos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por esta bendición y gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, por este privilegio de ser portador de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Puede tomar su asiento.
Hermanos, esto del nacimiento de Jesús se celebra año tras año. Se ha venido celebrando, los pueblos lo celebran. Algunos consideran una tradición, o sea, tienen varios conceptos, personas con relación a esto. Pero el nacimiento de Jesús tuvo un propósito. El propósito de él, y lo vemos acá, hermanos, que dice que, hermanos, iba a ser un guiador y que iba también, hermano, a apacentar. El objetivo del nacimiento, el propósito del nacimiento de Jesús fue para guiar y para apacentar. O sea, ¿qué es lo que iba a guiar? Porque era necesario guiar. Cuando alguien es guiado, hermano, te están diciendo, mira por este camino, o te están guiando el camino, te están enseñando el camino, te están diciendo por este lado, ve, te están dando una guía. ¿Me entiendes? Jesús vino a guiar, hermano, y no solo eso, también vino a apacentar. La pregunta sería, ¿por qué Jesús vino a guiar? ¿Cómo estaba el pueblo de aquel entonces? ¿Cómo estaba Israel? ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? De acuerdo a las escrituras, hermanos, no tenían guianza. Digamos, entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo, pasaron 450 años de silencio. Entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no hubo palabra profética. No hubieron profetas. El último profeta, de acuerdo a las escrituras, fue hasta Malaquías. De Malaquías pasó ese tiempo, hermano, y durante ese tiempo es donde vemos nosotros, si tú has leído las historias, vemos las conquistas de los hermanos, de los emperadores, hermanos, que fueron y conquistaron Israel y conquistaron las tierras palestinas. Aún antes, hermanos, allá en el año 1930, Israel no era un país, no era un estado. Israel vino a ser estado en el año 1945, en la cual, hermanos, o sea, de allí quiere decir, antes de eso, en ese entonces, Israel, o sea, las tierras palestinas, estaban, hermanos, bajo el gobierno de los, digamos, los ingleses tenían control de esas tierras en aquel entonces, ya hablando en esta generación, no en la generación entre Malaquías y Mateos. En eso eran los, digamos, los griegos, los emperadores que tenían control de las tierras palestinas. Entonces se había apartado el pueblo de los principios de los cuales Dios les había enseñado a través del profeta, a través de Moisés y los profetas. El pueblo de Dios, hermanos, se había apartado. Habían dejado, hermanos, de practicar la justicia. El pueblo de Israel se había apartado. Los sacerdotes ya no hacían sacrificio. En el tiempo que Jesús vino, si tú lees ahí la palabra de Dios, hermano, en el Nuevo Testamento no dice allí, hermanos, que los sacerdotes hacían sacrificio como lo hacían en el Antiguo Testamento. O sea, habían dejado la adoración, habían dejado de servir a Dios, o sea, habían dejado, hermanos, de seguir el principal propósito de lo cual Dios vino y les mandó mandamientos a través del profeta, a través de Moisés. Ahora, ¿qué es lo que pasaba en ese entonces? ¿Qué se había apartado de Israel? Se había apartado la adoración. Entonces, ¿has visto la película o has leído en la misma escritura que cuando Jesús entra al templo y mira, hermanos, que el templo está lleno de personas que están vendiendo dentro del templo? Y dice que agarra a la gente, hermano, o agarra un azote el Señor y empieza a azotar a todos ahí y a volcar las mesas. Y dice, esta será casa de oración será llamada. Porque el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se había apartado. O sea, se había apartado y la condición, hermanos, estaba, hermanos, en lugar de adorar a Dios, se habían vuelto religiosos. En aquel entonces, cuando Jesús vino, hermanos, de acuerdo a la escritura, la gente adoraba el sábado. Para ellos el sábado era un día intachable. Nadie podía hacer nada, ni tan siquiera levantar una silla. El sábado para esa gente el sábado era sagrado. No podías hacer nada. Todo el mundo cocinaba el viernes. Te preparaban todo el mundo a cocinar el viernes. Y el sábado era fiesta solemne. O sea, todo el mundo no hacía nada. Recuerdo cuando fui a Israel todavía. En Israel, hermanos, guardan el sábado. Las empresas cierran ese día. Los carros dejan, los taxis dejan de funcionar ese día. Digamos, ese día asignan en los hoteles un
ascensor, o sea, un ascensor para los judíos o los rabinos, que es le llaman ascensor sabático. Ese está consagrado solo para el pueblo judío. Uno no lo puede usar, solo lo usan los judíos. Entonces, quiero decir con esto que había una adoración al sábado. Y hay gente que hasta el día de hoy se pelean si tú no eres sabatista. ¿Me entiendes? Se pelean, tenés que guardar el sábado porque el sábado, y empiezan a argumentar. Hermanos, pero así se encontraba aquel entonces cuando Jesús vino. Ahora, el detalle aquí que vemos es que en este entonces la escritura menciona y dice, hermanos, que había un rey que se llamaba Herodes, el que, hermanos, gobernaba en aquel entonces la tierra palestina. Esa persona que gobernaba, hermano, esa tenía control de todo. Pero era también una persona que pensaba en poder, pensaba en un poderío. Él pensaba en que él era el rey y no iba a haber otro rey que tomara dominio, que le quitara su reinado. Cuando le menciona a los magos aquí del oriente, hermanos, él dice, vayan, investiguen y cuando le encuentran me avisan. Pero si tú miras más adelante, hermano, él quería saber no para ir a adorarlo. Él quería saber para ir a matarlo. O sea, el objetivo de acá de Herodes era matarlo. Obviamente que cuando ya regresan, hermanos, los magos son avisados por Dios que se vayan por otro camino, que no pasen por donde, hermanos, donde el rey Herodes. Cuando el rey Herodes se dio cuenta que los reyes magos no pasaron por donde él, se enojó y levantó un edicto de matar a todos los niños, hermano. O sea, eso del nacimiento de Jesús, hubo una revuelta. Murieron muchos niños, hermano, tratando el rey Herodes de matar al primogénito. Entonces, cuando vemos esto, hermanos, de acuerdo a las escrituras, hermanos, pero ¿por qué razón? En calidad, porque el rey Herodes es una figura del diablo mismo, Satanás mismo, oponiéndose, hermano, a que no se cumplan los propósitos de Dios, a que no se cumplan lo que Dios quiere hacer con la humanidad. Y hasta el día de hoy siempre el enemigo Satanás siempre se ha opuesto a que la iglesia no busque de Dios. Cuando vemos aquí, hermanos, en la palabra de Dios, hermanos, vemos que este hombre, hermanos, se enojó, dice que se airó, hermanos, y quiso impedir los propósitos de Dios. Hasta el punto que el Señor le dijo a José en visión, agarra el niño, le dijo, con tu mujer y vete a Egipto, le dijo. Porque el rey Herodes lo busca para matarlo. Cuando estés allá yo te aviso, cuando regreses de nuevo. Quiere decir que, hermano, el diablo se quería oponer. Satanás siempre se quiere oponer a los propósitos que Dios quiere hacer. Y siempre se va a oponer a que tú, aún a nosotros, se va a oponer para que Dios no cumpla sus propósitos que Dios tiene para usted y para mí, hermanos. Porque esa es una oposición que nosotros tenemos. Es una guerra, es una batalla que hay. Hermano, hay tantas trabas, hay tantas cosas, hermano, que el enemigo trata de querer estorbar, hermanos, tu crecer, tu caminar, tu entrega, tu búsqueda. O sea, esto es, hermanos, vemos que hubo una oposición. No eres el único, Jesús la tuvo. Se opuso el diablo, hermanos, para que no Jesús cumpliera los propósitos del Padre por la cual él venía. Por eso es que dice la escritura, hermanos, mira la gente, hermanos, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea que en otras palabras, hermanos, muchas personas en general hablando, es más fácil hacer lo que no es grato ante Dios, hermanos. Es más fácil hacer lo malo. Es más fácil, hermanos, perderse uno. Es más fácil, hermanos, ser malo que ser bueno. Porque para ser malo la gente no necesita no necesita tanta predicación que les digan o que les prediquen tanto. La gente, hermanos, para tener un corazón malo, para hacer las cosas del mundo, lo malo, hermano, no necesita ir a una escuela y no necesita ir yendo a una iglesia todos los días. Pero para buscar del Señor y para poder agradar a Dios es necesario,
hermanos, que esa luz, cuando dice la escritura en el libro de Juan, el capítulo que leímos, Juan 3, versículo, hermanos, 19, y esta es la condenación, ¿cuál? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La gente ama más las tinieblas. Mire, mire, esta fiesta, o esto, que la celebración de Jesús, muchas personas la convierten como una fiesta de bebidas, una fiesta de bailes y una fiesta de no está mal que comamos, hermano, porque es compartir como familia. Pero, hermanos, las fiestas hoy día, por ejemplo, hoy esta noche, hermanos, los policías tienen ya un plan atrasado y dice: vamos a traer más personal, porque esta noche se va a poner tremendo, porque todo el mundo se alborota a andar tomando, a andar en las digamos en las discos o en las barras. Hermanos, esta noche, hermanos, hay gente que se emborrachan y se meten hasta en problemas. Me decía una persona que trabaja ahí en registración en ER, en emergencia, me dice: usualmente el 25 de diciembre, tú vas a ver, me dijo, que esto se va a llenar de gente. Y le digo: ¿por qué? Le digo: porque todo mundo, unos vienen golpeados, otros vienen con gomas y con dolor en el estómago que no hay que hacer, buscando que les ayuden. Se llenan los ERs, o sea, los lugares de emergencia en los hospitales. ¿Por qué? Porque, hermanos, estamos viendo de que la gente esto lo toma como una celebración, y una celebración, hermanos, lo hace y lo convierte como una celebración pagana. Pero Dios en su palabra, hermanos, cuando el propósito de Jesús venir a la tierra era para salvación, para traer luz en medio de las tinieblas. De acuerdo a la palabra de Dios, dice allí, mira lo que dice, hermanos, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. La luz vino al mundo. O sea, es fácil, hermanos, como te digo, que las personas dejen de buscar la luz y amar o buscar más las tinieblas. Por eso es importante permitir que esa luz, y eso fue lo que Jesús vino a dar luz, pero el diablo quiso apagarla. El diablo quiso apagar esa luz de esperanza, esa luz de salvación, esa luz de restauración, esa luz de perdón, esa luz de misericordia que Él vino, hermano, a impartir a la humanidad entera. Pero que el enemigo siempre trata de apagar esa luz. El diablo siempre va a tratar de apagar esa luz de temor que hay en tu corazón para Dios. Siempre va a querer estorbar, siempre va a querer apagarte. Apaga tu oración, apaga tu alabanza, apaga tu devoción por Dios. Tus deseos, tu anhelo, tu búsqueda, tu entrega. El diablo siempre se va a querer tratar de apagarte, tratar de querer estorbarte, porque ese es el propósito del enemigo. Pero que el Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Señor vino, hermano, y dice la palabra de Dios aquí: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, dice. Vea, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, porque sus obras serán malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, dice, y no viene a la luz, para que sus obras no sean manifiestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Quiere decir entonces, Jesús es la verdad. Él dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Quiere decir, hermanos, que Dios en su palabra, hermano, quiere que nosotros obviamente le busquemos, pero no dejes que la luz se apague en ti. Esa luz de devoción, hermano. Esa luz, la oración, nuestra entrega. Esa luz del temor a Dios. La Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ve, entonces ese temor siempre debe de estar allí en nuestro corazón, hermanos. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Pero la gente en aquel entonces amaban más las tinieblas. Es más fácil decir: ok, no, ¿para qué buscar a Dios si Dios mira mi corazón? Dios mira nuestro corazón, pero lo mira todo el Señor, hermano. Dios mira lo que hacemos, Dios mira lo que pensamos, Dios mira todo nuestro ser. Estamos siendo grabados. Ve, yo siempre he dicho que en el cielo, hermano, cuando nosotros vayamos allá arriba,
nos van a pasar una movie a nosotros. Van a decir, vaya, la película ahí, ¿qué hicimos? ¿Qué no hicimos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien te ofende? Todas esas cosas, hermano, ahí van a estar, porque las escrituras dicen que todo lo que hagamos, sea bueno o sea malo, vamos a dar cuenta en aquel día. Por eso es bien importante, hermano, dejemos que esa luz alumbre vuestro corazón y no dejes que el diablo te apague esa devoción. Año 2018, tenemos que ser mejor, hermanos. Que esa luz brille más en nosotros. Tenemos que acercarnos más a Dios. Debemos de tener propósito, no solamente, hermano, en el aspecto material, sino en el aspecto espiritual. Este año yo quiero servir más. Este año que viene yo quiero meterme con Dios. Yo quiero estar más cerca de mi Señor. El Señor dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Que este año 2018 sea un año, hermanos, si hicimos, yo he estado luchando y he estado esforzándome y he estado ahí, hermano, y gloria a Dios por eso. Pero que en tu corazón hay un anhelo aún más de lo que estás haciendo para Dios en el año entrante. Ya pronto este año se va. Que nuestra luz alumbre más, hermano. Que nosotros le hablemos a las personas necesitadas de Dios que quieren cambiar. La iglesia es como un hospital, hermanos. Todos venimos para ser sanados en un hospital. Cuando tú vas al hospital, cuando tú vas a cualquier clínica, tú vas porque necesitas algo que te hagan, porque tú vas necesitado. ¿Me dejo entender? O sea, en otras palabras, por ejemplo, yo veo gente ahí que llega, hermano, y se registra y le pregunta la persona de registración, ¿en qué podemos servirle? Fíjese que yo tengo un gran dolor aquí por este lado, dice que no sé qué es. Y necesito que me den algo porque no sé qué pasa. Tú vas a ese lugar porque necesitas ser sanado. Tú sabes, mira, hermanos, cuando va a un médico, a una emergencia, hermanos, tú vas y sabes que vas porque tienes un problema. Mi hermano me estaba comentando, ¿verdad? Que le dolía su muela. Tuvo que ir al dentista. Amén. Imagine que yo me duele mi muela y yo voy al dentista y yo le digo, mire, yo vengo aquí a ver qué puede hacer por mí. Y el dentista me pregunta, ¿y qué quiere? ¿Qué te pasa? Sí, tengo un dolor, pero vi que mejor. Yo no quiero que me trate. El dentista va a decir, pero ¿y qué vino a hacer entonces? Siempre, cuando digo esto, hermano, venimos a la iglesia para aquellos que queremos ser sanados. No importa quién sea, pero lo importante es que en el corazón hay un deseo de cambio, hay un deseo de sanarse, hay un deseo de restaurarse, porque la iglesia es un lugar de restauración para los que querramos dejarnos restaurar. Es así, hermanos. Como digo, en los hospitales, alguien va enfermo y va allí. ¿Por qué? Porque lo van a tratar y se va a dejar tratar. No es que, hermano, llega un enfermo con un dolor de estómago y el doctor le dice, te voy a recetar esto. Y le dice, no, ¿por qué no me receta otra cosa? Yo no quiero tomar para eso. Imagínese, hermana, ya no. El doctor le va a decir, pero yo te estoy dando esta medicina. No, pero es que no, ¿por qué no mejor me da unas aspirinas? Con eso me quita. Te estoy diciendo que tenés que tomarte esto porque esto es para la infección que tienes. No, pero es que es mejor la aspirina. Ahí sí hay muchos cristianos dentro de las iglesias. ¿Me entiendes? O sea, Dios trata, y aunque a veces duela, hermano, porque a quién le gusta que lo inyecten. Imagine que a alguien le gusta, no, ¿por qué no me da unas pastillitas? Es que esas me las trago más fácil. Y el doctor le dice, no, es que te tengo que inyectarle. Y si ya tiene la aguja en la mano. A nadie le gusta que lo inyecten, ¿o sí? ¿Verdad? No, hermano. Así es en la iglesia. La iglesia es un lugar de restauración para los que quieran dejarse restaurar. ¿Cuántos dicen amén? Así, hermano. Que esa luz alumbre en nosotros. El año entrante que viene, metámonos más con Dios. Ay, Señor, dice usted, yo este año casi no me congregué, pero este año yo quiero congregarme más porque soy grato delante de ti. Yo quiero buscar más. Y mire, hermano, y el Señor va a hacer algo en nosotros. Yo quiero estar más unido con mis hermanos. Yo quiero cada día meterme más en la visión.
y estar ahí juntos, hermano. Y Dios va a empezar a glorificarse cuanto a la gloria a Dios. Pero es necesario, hermanos, llenarnos de esa luz. Depende cómo está tu luz, así está tu búsqueda con Dios. Por eso es importante, depende cómo esa luz esté alumbrando. Digámosle a Dios que nos llene de su luz. Digámosle a Dios que nos alumbre. Que ese fue el nacimiento, hermanos, esa fue la razón por la cual Cristo vino, para dar luz a los que estaban en tinieblas, para darles esperanza donde no había esperanza, para dar sanidad donde había enfermedad, para dar salvación donde había perdición. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese fue el propósito de Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y gloria a Dios, porque nosotros éramos uno de ellos. Nosotros estábamos perdidos, hermano, pero el Señor en su gracia y en su misericordia nos alcanzó. Hermanos, no porque nosotros hayamos hecho cosas buenas, fue por la gracia, por su misericordia que nos ha alcanzado. Por eso es que le damos la gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele la gloria a Dios, hermano, dele la alabanza al Señor, porque Dios es poderoso. Hermanos, deje que esa luz alumbre. Y ese es el significado de la Navidad o del nacimiento de Jesucristo. La luz que vino a dar luz a los que estaban en oscuridad. Y esa luz siempre brilla en nosotros. Agradecidos todos los días, ¿verdad? Con el Señor, hermano. Así que lo demás son, hermanos, historias, conceptos. Hay quienes dicen, no tenés que celebrar, o no tenés que hacer esto, no tenés que hacer lo otro. Pero hay una cosa, lo más importante no son las celebraciones. Lo más importante es lo que Dios ha hecho en tu vida. Que ahora, que antes usted y yo estábamos perdidos, pero hemos sido encontrados. Antes usted y yo éramos ciegos, pero ahora miramos. Antes usted y yo, hermanos, estábamos muertos en pecados y delitos, pero el Señor nos ha dado vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y dice, Señor, lléname de tu luz, Señor. Hazme brillar, Padre. Hazme brillar con esa luz, Señor. Yo te pido, Padre, que me ayudes.